El pueblo donde vivo es pequeño y tranquilo, un lugar donde casi todos se conocen y voces familiares resuenan como parte del paisaje. Aquí la vida sigue un ritmo lento, casi como si los caminos de cada uno ya estuvieran trazados antes de ser seguidos. Pero lo que realmente nos distingue es una tradición única, algo que llevamos con nosotros desde que llegamos al mundo. En el momento del nacimiento, cada uno de nosotros recibe un pequeño certificado, firmado por el médico local, que contiene una fecha. Esta fecha, sin embargo, no es un cumpleaños cualquiera, es el día en que se supone que debemos morir. Para la mayoría, esto se acepta sin lugar a dudas, se trata con naturalidad, como si fuera una celebración anual o un hito inevitable en el calendario de la vida. Es un hecho que es simplemente parte de quienes somos y de nuestra forma de vivir. En la vida aquí, en una ciudad que valora la tradición y la estabilidad, todo sigue un ciclo predecible. Naces, creces, vives y te preparas para el último día. Así ha sido siempre. Cuando llega la fecha, muchos optan por celebrarlo a lo grande, con fiestas de despedida o viajes memorables. Otros, como yo, preferimos mantener las cosas simples. Conforme pasan los años, encontramos consuelo en la rutina y las pequeñas cosas. Mi nombre es Ethan, tengo 45 años y mi fecha de muerte es mañana. Puede parecer extraño, pero estoy en paz. Tenía una buena vida, un trabajo tranquilo en la biblioteca, un círculo de amigos pequeño pero leal y una familia amorosa. Siempre supe que este día llegaría, y de alguna manera, hay algo reconfortante en saber que finalmente ha llegado. No siento que haya nada más que deba hacer. En esta última noche, antes de mi fin, lo paso todo con calma y dignidad. Cené con mi familia, sin hacer escándalo. Compartimos historias, reímos mientras hojeábamos viejos álbumes de fotos y brindamos por una vida bien vivida. Noté la tristeza en los ojos de mi hermana, pero la tranquilicé con una sonrisa y una ligera palmada en el hombro. Así vivimos aquí, no nos dejamos llevar por pensamientos profundos ni por miedos. A medida que avanza la noche, me quedo solo en mi habitación, revisando recuerdos que han estado almacenados durante años. Un viejo reloj de mi padre, diarios que escribí en mi juventud, un ramo seco del baile del colegio. Cada objeto lleva un pedazo de mi historia, que ahora parece completa. No siento miedo, solo una extraña aceptación. Afuera, la ciudad se calma, inmersa en un silencio rutinario. Cierro los ojos y respiro hondo, dejando fluir mis pensamientos, mientras la certeza del final me acoge. Pero entonces sucede algo inesperado. Me despierto y la luz del sol invade mi habitación. Por un momento me siento confundida, desorientada. Allí todavía, espero algo más, tal vez una vida futura, un vacío, pero ciertamente no eso. Siento el colchón debajo de mí, el olor a café que viene de la cocina, el peso familiar de la vida cotidiana. Estoy vivo. Me levanto lentamente, con el corazón acelerado, y miro el reloj. Son las 6:32 de la mañana. Lo confirmo en mi celular, mi fecha de muerte pasó, pero aquí estoy, respirando, viendo la luz del día. Una ola de alegría incontrolable me recorre, como una descarga eléctrica. Contra todas las expectativas, sobreviví. Y por primera vez veo el día no como un día más, sino como el comienzo de algo nuevo, algo desconocido. Estoy viva y todo lo que me rodea se siente diferente, más vibrante, más real. Parece un milagro, irreal, como si la vida me hubiera ofrecido una segunda oportunidad. Caminé de un lado a otro en mi habitación, en estado de shock, incapaz de comprender lo que había sucedido. Después de varios minutos tratando de organizar mis pensamientos, tomé el teléfono. El primer nombre que apareció fue el de mi hermana, pero dudé, con el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo entendía? Finalmente, presioné el botón de llamada. Mi voz salió ronca, cargada de una mezcla de emoción e incredulidad mientras compartía las noticias. Durante unos instantes, ella permaneció en silencio. Escuché un suspiro, seguido de una risa temblorosa. Estaba emocionada, pero su voz tenía algo más, un toque de duda, como si tuviera miedo de creer. Cuando finalmente murmuró Ethan, la pregunta quedó flotando en el aire. No tenía respuestas que darle, solo me reí, asegurándole que no pensaba cuestionar este regalo inesperado. Quizás fue un error, dije, pero incluso yo podía escuchar la duda en mi voz. Llamé a algunos amigos cercanos, esperando compartir mi alegría,
pero su reacción fue diferente a lo que imaginaba. Había felicidad, claro, pero también un palpable desconcierto, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Sus risas eran inciertas, cargadas de una desconexión que no podía explicar. Era como si hubiera roto una regla silenciosa, un acuerdo invisible que nunca debía ser desafiado. Esa extraña mezcla de alegría y duda me dejó inquieto, pero no lo suficiente como para apagar mi euforia. Decidí aprovechar el día y reconectarme con el mundo. Afuera, el aire parecía más fresco de lo que recordaba, el cielo más azul. Caminé por mi jardín, ansioso por sentir el suelo bajo mis pies y perderme en pequeños momentos de normalidad. Fue entonces cuando ocurrió algo peculiar. Al apoyar mi mano en el tronco de un árbol, sentí que la corteza perdía color bajo mis dedos, volviéndose gris. Retrocedí, sacudiéndome la sensación extraña, tratando de convencerme de que era solo un detalle insignificante, tal vez un punto muerto en la madera. Más tarde, tomé mi viejo reloj, el mismo que mi padre me había regalado, una pieza que atesoré durante años. Para mi sorpresa, el dorado se había apagado, manchado, como si el tiempo hubiera avanzado de repente. Sonreí, atribuyéndolo a la antigüedad del objeto, pero no pude ignorar la sensación de que algo estaba diferente. Durante la cena, la comida tenía un sabor sutilmente extraño, casi insípido, como si algo esencial faltara. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que los objetos a mi alrededor parecían menos vibrantes, con colores más apagados. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo parte del ajuste. Al fin y al cabo, estaba vivo. Esta segunda oportunidad, fuera lo que fuera, seguía siendo un milagro, algo que debía disfrutar al máximo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios difíciles de ignorar. El amanecer, que antes era un espectáculo cálido, ahora parecía una sensación extraña en mi piel. El mundo a mi alrededor, aunque familiar, parecía sutilmente transformado, como si hubiera perdido algo que no podía nombrar. Pero, en medio de esa extrañeza, encontré una nueva claridad. Pequeñas cosas, como caminar por los senderos fuera de la ciudad o probar nuevas especias, adquirieron un significado renovado. Empecé a preparar recetas que nunca antes había intentado, solo para explorar nuevos sabores. También había cosas más grandes, la necesidad de encontrar un propósito en este tiempo que creía no tener. Fuera lo que fuera esta nueva vida, sabía que tenía que vivirla intensamente, como si cada momento pudiera ser el último. Comencé a buscar cosas que siempre había querido, pero que nunca había tenido el valor de hacer. Reencontré a viejos amigos con los que había perdido el contacto, me inscribí en clubes locales y taché de mi lista pequeños sueños que antes parecían inalcanzables. Por primera vez, me sentí libre, como un hombre que finalmente salía de una jaula. Las personas en la ciudad notaron la diferencia y comentaron lo radiante y feliz que parecía. Y, de hecho, lo era. Pero, poco a poco, esa sensación de brillo comenzó a desvanecerse. Una fatiga persistente se apoderó de mí, como si el peso del mundo descansara sobre mis hombros. No importaba cuánto descansara, el cansancio no desaparecía. En medio de conversaciones animadas con amigos, sentía que mis pensamientos se volvían lentos, como si fueran arrastrados por un viento invisible. Mi entorno también empezó a cambiar. Los colores parecían menos vivos, con un tono más oscuro que antes. El aire a mi alrededor se sentía más frío, como una sombra que se arrastraba por los bordes de mi visión. Una noche, fui a cenar a casa de mi hermana. Ella había preparado todo con cariño, decorado la mesa con flores frescas, algo que rara vez hacía. Pero, durante la comida, noté que se veía pálida, constantemente frotándose las sienes y diciendo que se sentía anormalmente cansada. Las flores en la mesa comenzaron a marchitarse, los pétalos se encogían y caían, como si algo invisible estuviera drenando su vitalidad. Terminó la noche más temprano, disculpándose. Me fui inquieto. La próxima vez que la visité, su recibimiento fue diferente. Su sonrisa era vacilante, y había un distanciamiento en su conversación, como si algo la incomodara profundamente. Cuando me fui, sentí un escalofrío que parecía venir de dentro, como si hubiera salido de un lugar frío y vacío. Las ocurrencias extrañas continuaron. Los aparatos electrónicos a mi alrededor comenzaron a fallar de forma inexplicable. Mi viejo televisor se apagó con un fuerte chasquido, la pantalla quedó completamente negra.
Luego, mi microondas dejó de funcionar, después la radio, e incluso mi despertador. Todo parecía romperse, uno tras otro. Al principio, pensé que era mala suerte, coincidencias desafortunadas. Pero cuando mi teléfono dejó de funcionar, me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las personas también comenzaron a alejarse. Amigos que antes estaban ansiosos por pasar tiempo conmigo empezaron a cancelar planes y a cortar conversaciones. Decían que se sentían extraños cerca de mí, incómodos, inquietos. Incluso encuentros breves los dejaban visiblemente cansados, como si mi presencia les drenara algo. Mi hermana, que antes era mi refugio, dejó de invitarme. Cuando llamaba, su voz era distante, sus respuestas cortas. Un día, me encontré con un viejo amigo, Joe, en el supermercado. Conversamos por unos minutos, nos reímos de una historia antigua, pero pronto noté que parecía agotado. Su rostro estaba pálido, sus hombros encorvados. Tartamudeó una excusa sobre tener que irse y se marchó apresuradamente, dejándome con una sensación de vacío en el estómago. En casa, las cosas no estaban mejor. La comida en mi nevera se echaba a perder en cuestión de días, frutas y vegetales se marchitaban rápidamente, incluso dentro de la fecha de caducidad. Cuando cocinaba, la comida no tenía sabor, sin importar cuánto me esforzara. Incluso el agua del grifo tenía un sabor viejo y metálico. Sentado solo en mi sala una noche silenciosa, me invadió un profundo sentimiento de aislamiento. El silencio a mi alrededor se sentía como un peso sofocante. Las plantas se marchitaban en sus macetas, la luz del techo parpadeaba, y un miedo creciente comenzó a apoderarse de mí. Sí, estaba vivo, pero algo estaba profundamente mal. A medida que pasaban los días, comencé a evitar a las personas, avergonzado y temeroso de lo que parecía estar ocurriendo a mi alrededor. Mi supuesta segunda oportunidad se había convertido en una maldición, alejando a todo y a todos de mí. La soledad y el peso de lo que estaba sucediendo se instalaron, dejándome atrapado en un ciclo de dudas y desesperación. Sobre mí, el peso de las explicaciones se acumulaba, pero ninguna tenía sentido. ¿Estrés? ¿Coincidencias? ¿Tal vez paranoia? Aún así, ya no podía ignorar lo que estaba frente a mis ojos. Flores que se marchitaban, comida que se estropeaba, amigos que se alejaban, todo parecía deteriorarse después de cruzar mi camino. Era como si mi presencia drenara la vitalidad de todo a mi alrededor. Una mañana, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, noté algo perturbador. Mis ojos tenían un vacío extraño, casi sombrío, y mi piel estaba pálida, con un tono enfermizo. Parecía más viejo, abatido, como si hubieran pasado años en cuestión de días. Por un momento, sentí que estaba mirando a otra persona, una distorsión de quien era, algo que no debería existir. Sí, seguía sobreviviendo, pero ¿a qué costo? Desesperado por respuestas, busqué a mi amigo más cercano, Tom. Siempre había sido mi ancla, una presencia confiable y sólida. Cuando nos encontramos, noté su vacilación, su postura relajada de siempre había sido reemplazada por una tensión casi palpable. Durante el café, reuní el valor para desahogarme sobre todo lo que estaba pasando. Cada palabra parecía pesar toneladas mientras trataba de explicar lo inexplicable. Tom, comencé, con la voz temblorosa, ¿has notado algo extraño desde que, desde que debería? Las palabras se me escaparon, pero mi mirada encontró la suya. Para mi sorpresa, no me ignoró. En cambio, respiró hondo, casi aliviado de finalmente poder hablar. Ethan, dijo con cautela, es difícil de explicar, pero algo está mal. Estás diferente. Es como si no estuvieras en sintonía con el resto de nosotros. Sus palabras fueron como un golpe. Intenté responder, pero él solo asintió, interrumpiéndome. Sí, Ethan. Es como si tú no debieras estar aquí. El silencio que siguió fue sofocante. Finalmente, toda la negación que había estado alimentando se desintegró. Sobrevivir a mi fecha de muerte no era un milagro, era una aberración. Estaba viviendo en un tiempo prestado, pero ahora comprendía que ese préstamo tenía un costo, y lo estaba pagando con los demás. Tom evitaba mirarme, jugaba nerviosamente con las manos, y cuando finalmente se levantó para irse, murmuró algo sobre compromisos. El miedo en su rostro era evidente, como si mi simple presencia pudiera drenarlo aún más.
Se fue sin mirar atrás, y en ese momento supe que lo había perdido para siempre. De vuelta en la soledad de mi casa, el aislamiento se instaló como un peso tangible. Todo a mi alrededor parecía muerto. Las plantas se marchitaban en sus macetas, los objetos perdían su color, y mi hogar, antes un refugio, se transformó en una cripta. Comencé a evitar cualquier contacto humano. Vecinos, amigos, incluso mi hermana, todos estaban fuera de mi alcance. Cerré las cortinas, ya no abrí las ventanas, temiendo que incluso los pájaros o animales callejeros fueran afectados por mí. Mi casa se convirtió en una prisión autoimpuesta, un lugar donde existía en silencio, atormentado por lo que mi vida se había convertido. Lo que al principio parecía una segunda oportunidad milagrosa se reveló como una maldición insidiosa, lenta y cruel. Los días pasaron, cada uno más vacío y sofocante que el anterior. La única compañía que tenía era el sonido del silencio, cada vez más opresivo. Comencé a caminar en círculos por la casa, tratando de encontrar un propósito, pero el peso de mi existencia era aplastante. Intentaba racionalizar, convencerme de que tal vez todo era un truco de la mente, una manifestación de culpa. Pero era imposible ignorar las señales. Cada vez que pasaba frente a un espejo, veía la verdad reflejada, los ojos vacíos, los rasgos cansados, la sombra de alguien que alguna vez fue humano. Mi presencia era como un veneno, drenando vida de todo y de todos. Finalmente, en un arranque de desesperación, tomé una decisión. Necesitaba irme. Tal vez, si ponía distancia entre yo y la ciudad, el efecto que tenía sobre las cosas cesaría. Eché algo de ropa en una bolsa, tomé las llaves y salí corriendo. Subirme al coche fue un alivio momentáneo, una sensación de movimiento hacia una posible solución. Pero el alivio no duró. Apenas había recorrido 2 kilómetros cuando el motor empezó a fallar. El coche se detuvo por completo, emitiendo su último suspiro. La frustración me golpeó como una ola, y me quedé sentado allí, con la cabeza apoyada en el volante, luchando contra el deseo de gritar. Llamé a una grúa y esperé bajo el sol abrasador, sintiendo cada rayo como un peso sobre mi piel. Cuando llegó el conductor, parecía reacio, evitando mirarme mientras trabajaba en el coche. Sus palabras eran breves y cargadas de incomodidad. Finalmente, logré poner el vehículo en funcionamiento, pero solo duró lo suficiente para llevarme hasta la salida de la ciudad. La carretera abierta frente a mí parecía prometedora, un horizonte infinito de posibilidades. Sin embargo, en el fondo, sabía que escapar no sería tan fácil como parecía. Lejos de esta pesadilla. Decidido, tomé mis cosas e intenté una vez más dejar la ciudad atrás. Pero, tan pronto como entré en la carretera, el coche tembló, tosió y se apagó de nuevo. Cada intento de arrancar fue en vano, como si el propio vehículo se negara a llevarme. Derrotado, salí y comencé a caminar, decidido a irme a pie si era necesario. Hacer autostop parecía la única opción, pero resultó ser imposible. Coche tras coche pasaba zumbando a mi lado, sus conductores lanzándome miradas que mezclaban lástima y desconcierto. Cuando intentaba encontrarlos con la mirada, apartaban los ojos, evitando cualquier contacto directo. Incluso un autobús que se detuvo brevemente cerca del límite de la ciudad me dejó atrás. El conductor hizo un gesto apático, murmurando algo sobre no querer problemas, antes de continuar su camino. Era como si, de alguna manera, todos supieran que no pertenecía a ningún lugar. A medida que pasaban las horas, la desesperación crecía en mi pecho, perforando como una herida abierta. Cuando cayó la noche, exhausto, me encontré de nuevo donde había comenzado, en los límites de la ciudad. Cada intento había sido bloqueado, ya fuera por fallos mecánicos o por la negativa casi sobrenatural de cualquiera a ayudarme. Parecía haber una fuerza invisible que me retenía allí, no con magia, sino con las crueles vueltas del destino. Tropecé de regreso a mi casa, con los hombros caídos, sintiéndome más hundido en el suelo con cada paso, como si la tierra intentara tragarme. Al entrar, me recibió el mismo silencio opresivo de siempre. Era sofocante, lleno de un vacío que dejaba claro, no había forma de escapar. Desesperado, decidí buscar a la única persona que quizás pudiera entender lo imposible. La ciudad tenía su propia leyenda, una anciana misteriosa conocida como el Oráculo. Reservada y solitaria, vivía sola en una casa a las afueras.
Los rumores decían que sabía todo sobre todos, secretos que nadie más se atrevía siquiera a reconocer. Su presencia era tan permanente como los edificios de la ciudad, una figura envuelta en misterio, con la habilidad de ver los hilos de la vida y la muerte. El aire se volvía más pesado a medida que me acercaba a su casa, como si el tiempo se doblara a su alrededor. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Allí estaba ella, como si ya supiera que vendría, haciendo un gesto para que entrara. El interior de la casa era oscuro, cargado con el olor de libros antiguos e incienso quemado. Todo allí parecía intacto por el tiempo, como si el mundo se detuviera al cruzar ese umbral. Por favor, comencé, con la voz temblorosa, tienes que ayudarme. Necesito entender por qué soy así. Las palabras salían desordenadas, cargadas de desesperación. El oráculo me observó en silencio, sus ojos antiguos reflejando una tristeza que parecía trascender generaciones. Tras un momento que pareció eterno, finalmente habló, su voz baja y llena de una calma inquietante. Las fechas de muerte forman parte del equilibrio, Ethan. Cada una de ellas tiene un propósito, un hilo en el tejido que mantiene el orden. Sobrevivir a tu fecha de muerte deshizo ese equilibrio. Sus palabras me golpearon como una corriente helada, cada una más pesada que la anterior. Estás viviendo en un tiempo que no te pertenece, pero nada es gratis. Cada instante que pasa, estás consumiendo la vida a tu alrededor, drenando lo que debería ser de otros. Mi corazón se aceleró, y sentí un nudo apretarse en mi garganta. Entonces, yo soy la razón, susurré, apenas capaz de formar las palabras. Ella asintió, su expresión permaneciendo inalterada. Sí, cada momento que existes, otros pagan el precio. Pierden pedazos de sí mismos para sostener tu presencia. Todo tenía sentido ahora, las miradas vacías, el cansancio inexplicable de las personas, las flores marchitándose y la comida pudriéndose. Yo era un parásito. Siempre lo supe, en el fondo, pero escucharlo confirmado fue como cargar el peso de una montaña. Bajé la cabeza, incapaz de sostener su mirada. ¿Hay alguna manera de detener esto?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ella guardó silencio, estudiándome cuidadosamente antes de asentir. Hay una manera, dijo, su voz ahora aún más baja, pero exige rendición. La única forma de restaurar el equilibrio es devolver lo que fue tomado. Debes aceptar tu muerte, como debió haber sido. Voluntariamente. El impacto de sus palabras fue abrumador. Pasé tanto tiempo luchando por sobrevivir, aferrándome a cada segundo, y ahora me pedían que dejara todo atrás. Una calma extraña comenzó a instalarse en mí, una resignación sombría que llenaba mi pecho. Asentí lentamente, tragando el nudo en mi garganta. Entiendo. El oráculo colocó una mano gentil sobre mi hombro, un toque simultáneamente reconfortante y aterrador. Lo que venía a continuación sería el mayor sacrificio de todos. Ya había sobrevivido a lo imposible, pero ahora debía devolver lo que nunca fue realmente mío. Ella me entregó un frasco pequeño, con un líquido que no necesitaba explicación. El silencio entre nosotros era profundo, pero ella no hizo ningún esfuerzo por decir algo más. Tómate el tiempo que necesites para despedirte, Ethan, dijo, con voz suave pero firme. Cuando estés listo, regresa al lugar donde debías estar. Salí de su casa sintiéndome más ligero, pero cargado con una tristeza indescriptible, una sensación que las palabras no podían tocar. No era solo el fin. Era una elección, un sacrificio que pesaba más que cualquier cosa que había conocido. Esa noche, me senté solo, con una pluma y papel en mano. Escribí cartas a aquellos a los que amaba, a los amigos que había perdido, y a aquellos que nunca más verían mi rostro. No traté de explicar lo que había sucedido, no podía. En su lugar, pedí disculpas. Ofrecí gratitud y amor, con la esperanza de que, de alguna manera, comprendieran el corazón detrás de las palabras. Escribí una carta a mi hermana, disculpándome por todo lo que le había quitado, por la sombra que había traído a su vida. Cada carta era un pequeño acto de rendición, un paso más hacia el desapego. Cuando terminé, cerré los sobres y los dejé sobre la mesa, mi último regalo silencioso para una vida que, finalmente, estaba dispuesto a liberar. Cerré los ojos, y el silencio a mi alrededor ya no me parecía veneno, sino una especie de paz. Estaba listo para restaurar el equilibrio. Estaba listo para abrazar el fin tal como debía ser.
Me quedé en el umbral de mi casa, mirando por última vez la ciudad. Tragué el contenido del frasco, sintiendo una quietud profunda extenderse por mi mente, una calma que no había sentido desde que comenzó toda esta pesadilla. A medida que avanzaba, la calle familiar parecía desdibujarse ante mis ojos, desapareciendo en la suave luz del amanecer. Cada paso que daba parecía alejarme más de lo que fui, como si una liberación suave y final estuviera ocurriendo. El peso, que durante tanto tiempo había cargado, comenzó a levantarse, pedazo a pedazo, como si finalmente me soltara. El aire a mi alrededor se volvió más ligero, como si la ciudad estuviera exhalando la vida que yo había mantenido cautiva dentro de mí. Continué caminando, sintiendo los últimos fragmentos de energía escapando de mí mientras dejaba los límites de la ciudad atrás. Casi no sentí el suelo bajo mis pies, la atracción de la ciudad disminuyendo, firme y tranquila. Con cada latido de mi corazón, sentía como si el mundo se ajustara, volviendo a lo que había sido antes. Los árboles se erguían más altos, la luz se volvía más brillante, y el suave sonido de la ciudad, aún distante, parecía despertar la vida a mi alrededor. Detrás de mí, la presión que antes drenaba a los demás fue restaurada, como si mi partida fuera lo que la ciudad siempre había necesitado. Miré atrás una última vez, viendo los contornos familiares de los lugares que alguna vez conocí, y sentí una ola de paz al saber que dejaba las cosas exactamente como debían ser. Los rostros de las personas que amaba parpadeaban en mi mente, la risa de mi hermana, la sonrisa tranquila de Tom, el calor de los amigos que alguna vez fueron míos. Ahora estaban a salvo, libres de la atracción de mi maldición no intencionada. A medida que mi respiración se volvía más suave, sabía que ya no formaba parte de este mundo, sino un eco tranquilo, algo gentil que permanecería solo como un recuerdo. Ahora era un susurro, un breve calor sentido por aquellos a quienes más amé. Nada más que un tenue recordatorio de que ya estuve allí. En la rendición silenciosa, finalmente encontré la paz, restaurada al equilibrio de un mundo que se ajustaba, como siempre debió haber sido.